Hola gentecita, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Maza. Hoy continuaremos con la serie de videos que tengo aquí en el canal tratando de nomenclatura de los electrodos. Hemos visto ya lo que es el soporte en libras por pulgada cuadrada de tensión. También hemos revisado las posiciones de soldadura. Y hoy en este video final lo que trataremos es sobre el número del final que viene en esta serie de letras que traen marcadas los electrodos, como puede ser por acá, miren. Aquí nos trae esta serie, entonces vamos a revisar. Poco a poco estamos revisando qué significan cada una de ellas. En concreto, entonces ahora hice una tablita pequeña para que sea un poco dinámica la clase, por llamarla así, sobre cómo es la composición de esto y qué tipo de corriente podemos utilizarlo y cuál es el tipo de penetración. También vamos a revisar. Entonces, muy atentos a todo lo que vamos a revisar de forma breve, porque es algo muy sencillo que en realidad nos va a servir mucho. Entonces, bueno, sin más que decir, continuamos. Muy bien, gentecita. Entonces lo podemos mirar aquí. Yo hice esta tablita anteriormente en la que podemos revisar un poco lo que son, los clasifiqué en diferentes formas, lo que son recubrimiento, el tipo de corriente y la penetración. Aquí vamos a revisar simplemente algo muy puntual. Cuando ustedes miren las letras D, C, E, P, quiere decir DC corriente continua, EP electrodo positivo. A ver, muy bien. Y cuando diga AC, corriente alterna, DCEN, electrodo negativo. A ver, repitamos nuevamente. DCEP, corriente continua, electrodo positivo. DCEN, corriente continua, electrodo negativo. Bueno, miren, este tipo de transformadores, como el que tengo por aquí, bueno, es un poco pequeño, es un transformador que lo hemos visto ya en muchos videos. Estos trabajan con corriente continua. Entonces, miren, aquí lo voy a acercar un poco, miren, para que lo tengan marcado. A ver, miren, aquí, para que lo podamos ver marcado, miren, positivo y negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que conectaremos el portaelectrodo, que es esta parte de acá, en el electrodo, en la parte positiva, cuando diga DCEP, corriente continua, electrodo positivo, y cuando diga DCEN, corriente continua, electrodo negativo. Portaelectrodo lo conectaremos en el polo negativo. Esa es simplemente la indicación bueno, pues, que brindaremos con esto. Ahora, bueno, se habrán dado cuenta que estoy aquí en el taller, por lo que voy a acercar un poco la cámara. Entonces, muy bien. Entonces, cuando ya tengamos todo eso, vamos a revisar. Por ejemplo, cuando el electrodo termina en 0, nos quiere decir que es un electrodo celulósico de sodio. Se lo puede utilizar en una corriente continua en el electrodo positivo y la penetración va a ser profunda. Para cuando termina el electrodo en 2 y 0, tenemos que el recubrimiento de este será de óxido de hierro y sodio. El tipo de corriente en el que se puede usar va a ser el corriente continua en el electrodo negativo, electrodo positivo y también corriente alterna. Y la penetración es media. Cuando termine en 1, como el 6011, que ya lo vimos antes, termina en 1, será un electrodo celulósico de potasio. Ese es el recubrimiento. El tipo de corriente que se puede utilizar es corriente alterna y corriente continua. En la continua, en el electrodo positivo, portaelectrodo conectado al polo positivo, y la penetración es profunda. Este tipo de electrodo se suele usar para pases de raíz. Bueno, es un poquito de ese tema que lo toparemos después en otro video. Cuando vamos en electrodo, miren, acá podemos ver, aquí está el 2. Cuando termina en 2 será un electrodo rutílico de sodio. Se puede utilizar el tipo de corriente en corriente alterna y en corriente continua, pero el electrodo en portaelectrodo en el polo negativo. Asimismo tiene una penetración media. Cuando termina en 3, cuando el número al final es 3, como el 6013, vamos a ver que es un electrodo rutílico de potasio. Se puede utilizar en corriente alterna y corriente continua. En corriente alterna, obviamente, en corriente continua, obviamente, en el electrodo positivo y en negativo. Nos da nos brinda esa facilidad. Entonces, ahora miren, el tipo de penetración va a ser ligera. Este tipo de electrodos, como el 6013, lo utilizamos frecuentemente en lo que es la herrería convencional. Creo que muchos están muy familiarizados con este. Cuando termina en 4, será un electrodo rutílico de polvo de hierro. El tipo de corrientes que se puede utilizar serán corriente alterna, corriente continua, a lo mismo que los que terminan en 3, en el portaelectrodo en el polo positivo y negativo para la corriente continua. Y la penetración será ligera. Cuando sea un electrodo que termine en 5, será de bajo hidrógeno de sodio. Se puede utilizar en corriente continua con el portaelectrodo en el polo positivo y la penetración es media. Cuando este termine en 6, veremos que es un electrodo de bajo hidrógeno de potasio. Este se podrá utilizar en corriente alterna y corriente continua, pero en la corriente continua el portaelectrodo deberá ser conectado en el polo positivo y tiene una penetración media.
Cuando termine en 7 será un electrodo que tiene un recubrimiento de óxido de hierro y polvo de hierro. Se podrá utilizar en corriente alterna, en corriente continua. En corriente continua pueden conectar el portaelectrodo en el polo positivo o negativo. Recordemos, DCEN, corriente continua, electrodo negativo, DCP, EP, corriente continua, el electrodo positivo. Tiene un tipo de penetración media. Cuando termine en 8, será un electrodo de bajo hidrógeno y polvo de hierro y se podrá utilizar en corriente alterna y en corriente continua en el electrodo conectado en el polo positivo. Entonces tendrá una penetración media. Y finalmente, cuando termine en 9, será un electrodo de óxido de hierro, un electrodo rutílico de potasio, que se puede utilizar en corriente alterna y en corriente continua, también en este tipo de electrodos, en el portaelectrodo, en el polo positivo y negativo en la corriente continua. Finalmente, para el 9, pues la penetración vendrá siendo media. Entonces, miren, esta tablita igual se las voy a dejar subida aquí en un post de YouTube, que lo podemos, o en la página de Facebook también que ahí normalmente no subo contenido con mucha frecuencia, pero suelo subir cierto contenido. Entonces, cuando ustedes vean esto o necesiten saber el recubrimiento, el tipo de corriente que se puede utilizar y el tipo de penetración que están esos electrodos, les invito pues que revisen esta tablita, que es algo sumamente sencillo. La hice por ahí yo, lo que estoy revisando un poco, y espero pues que les haya servido. Entonces, no olvidemos lo que les había comentado antes, en este tipo de inversores, polo positivo y negativo. Polo positivo y negativo, lo que podemos hacer es para darnos cuenta cómo podemos utilizar. Entonces espero que el video pues haya sido de su agrado y que les haya servido mucho. Espero que todos estén bien y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Saludos.